País, Yuri Ryudin, aquí en el estudio de Mesa Central. Embajador, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Buenos días, Iván. Muchas gracias por invitarme. Un poco más cerca del micrófono, Yuri. Yo cuando le dije buenos días, pensé de inmediato en, no sé si son buenos días, ¿no? Bueno, eso todo es relativo. Realmente los días no son muy buenos para Europa, para Ucrania, para el mundo, yo diría. 3 años de la guerra. Llevamos 3 años combatiendo, luchando, resistiéndonos. Al principio nos daban una semana de supervivencia, ya llevamos 3 años y estamos dispuestos a luchar más, pero también queremos llegar a la paz. ¿Y cómo se llega a la paz en estas condiciones? Porque las condiciones han cambiado. Con Donald Trump en la Casa Blanca han cambiado. Las condiciones han cambiado drásticamente, sin embargo, Ucrania sigue empeñada en conseguir esta paz, que para nosotros debe ser una paz justa, una paz duradera y una paz sostenible, y no una tregua, porque una tregua no nos sirve. La tregua, si es el fuego o lo que sea, solo permite a Rusia acumular las fuerzas y volver a atacarnos de nuevo. No solamente a Ucrania, porque si Ucrania pierde, Rusia va más allá, va a Europa, y los europeos están muy asustados, están muy preocupados con ese tema. Así que sí, tenemos que seguir negociando, pero sin abdicar de nuestra integridad territorial, sin abdicar de nuestra soberanía y nuestra independencia. El asunto de la Unión Europea, de la OTAN, las intenciones de Ucrania por acercarse a Europa son las que están en el fondo de esta discusión. La OTAN es la mejor garantía de seguridad que existe hoy en el mundo. Si hubiéramos sido miembros de la OTAN en 2022, Rusia nunca nos habría tocado, porque ahí funciona lo que se llama el artículo 5, la defensa colectiva. Bueno, no somos miembros de la OTAN, queremos serlo, está fijado en nuestra Constitución, sabemos que en esas condiciones será muy difícil que todos los países aliados nos acepten, pero igual necesitamos tener garantías de seguridad muy fuertes. Si no somos miembros de la OTAN, podemos tener las garantías de tipo como tiene Israel, por ejemplo. Cuando volaban los misiles sobre Israel, muchos países interceptaron. Israel sin ser miembro de la OTAN. También tiene las garantías fuertes, como países como Japón, como Corea del Sur. Ucrania quisiera tener uno de esos, ya que no podemos ser miembros de la OTAN. Con la Unión Europea es otra cosa. La Unión Europea es una unión de valores, es una unión más política, comercial, pero no militar. Y ahí sí estamos en buen camino, estamos en proceso de negociación, de adhesión. Este año abrimos los primeros capítulos y en pocos años seguramente que vamos a ser miembros de la Unión Europea. Ahora, en Lisa está, en la discusión está cuán europeo se siente el pueblo ucraniano y cuán ruso se siente el pueblo ucraniano, porque de fondo parece ser esa la discusión, ¿no? Yo diría que el pueblo ucraniano es mucho más europeo porque hemos sido parte de la cultura europea durante siglos. De hecho, hace 1000 años existía la ciudad de Kiev, que era una de las mayores capitales europeas, solo rival de Constantinopla en el siglo XI, por ejemplo. Moscú fue fundada mucho más tarde. Y Ucrania siempre ha sido un pueblo que tenía sus miradas hacia Europa. Somos la idiosincrasia, la ideología europea. Queríamos ser siempre parte de Europa y no pertenecer a ese mundo asiático, euroasiático que promueve Rusia. Y realmente el idioma ucraniano, la cultura, las tradiciones está mucho más ligado a Europa. Nuestro idioma es más parecido al checo, por ejemplo, al polaco, que el ruso. De hecho, una de las acusaciones que se hace, incluso una de las justificaciones que se hace para la invasión, es que en algún momento se prohibió el idioma ruso, que se persiguió a los rusos parlantes o a los ciudadanos ucranianos de origen ruso, particularmente en la zona oriental, que es donde está focalizada la guerra. Fue un pretexto, no fue una razón, de hecho. No estaba prohibido. En Ucrania todos éramos bilingües, las escuelas todos se enseñaba tanto ucraniano como el ruso. Unas escuelas eran en ucraniano, otras en ruso, pero los idiomas se enseñaban. Se editaban periódicos diarios en los dos idiomas, había radio, televisiones, nadie prohibía hablar ruso. De hecho, Putin dijo que quería proteger la población ruso parlante. Y las primeras ciudades que sufrieron el ataque bárbaro ruso fueron las ciudades de Kharkiv, Sumy, que están muy cerca de la frontera, que eran totalmente ruso parlantes. O sea, el pueblo de Donbass, que está sufriendo mucho de los bombardeos rusos, era todo ruso parlante. Y en vez de protegerlos, lo estaba destruyendo, mucho más que los ucranianos parlantes. Ya, o sea, no es una falacia el argumento. Claro. Fue un pretexto, no fue una razón de fondo. ¿Qué es lo que ha pasado esta mañana en Kiev? Bueno, esta mañana se han reunido líderes de varios países. Tenemos el foro dedicado a los 3 años de la invasión. Han llegado directamente 17 líderes de la Unión de los países de la Unión Europea, pero también de Canadá, el primer ministro de España y otros 23 líderes están online. O sea, se está celebrando este foro como para mostrar el apoyo que tiene Ucrania por parte de los países aliados, principalmente los países europeos, pero también de Canadá, de Japón, de Australia, y otros están ahí, y es un
signo de apoyo muy grande para Ucrania, porque realmente todo lo que están interviniendo, y yo en el camino aquí escuché por teléfono muchas intervenciones de los líderes, todos decían que Ucrania debe estar en la mesa de negociación. Sin Ucrania no puede haber negociación de paz, justo porque es nuestra tierra que está en peligro, que Ucrania fue atacada, Ucrania fue agredida, y por eso no puede ser excluida de esas negociaciones de paz. Ahora, esas negociaciones probablemente van a significar una pérdida para Ucrania, que no va a volver la península de Crimea, que probablemente pierdan parte del territorio invadido, ¿no? Mire, Iván, tenemos la posición de principio que Ucrania debe recuperar todo su territorio. Ahora, como primera posición negociadora, queremos volver a las fronteras que existían antes de la gran invasión hace 3 años, en el 22. O sea, la península de Crimea nunca vamos a abdicar de ella. Va a ser siempre ucraniana para nosotros, al igual que la parte de Donbass. Pero eso podría ser negociado en una etapa posterior, pero sin bombas, sin misiles, sin hostilidades, negociar a la mesa de negociación futuro. Primero queremos recuperar nuestra tierra que no fue robada en esos 3 años. La frontera del 2022, como dice. Correcto, sí. A propósito de la defensa, déjeme devolverme a una cosa anterior cuando hablábamos de la OTAN. Cuando Ucrania se separa, cuando la Unión Soviética se disuelve, Ucrania devuelve las armas nucleares a Rusia a cambio de un protocolo de seguridad, ¿no? Pensábamos que era protocolo de seguridad que iba a defendernos, pero de hecho fue un papel vacío, un papel que no significó nada. Fue un memorándum de Budapest, fue el famoso memorándum de Budapest, que entregamos toda capacidad nuclear que tenía Ucrania, que éramos el tercer país que tenía más armas nucleares en el mundo. Lo entregamos todo a Rusia a cambio de algunas garantías, supuestamente garantías de seguridad. Pero esas garantías no valieron nada, como vimos, porque Rusia fue uno de los firmantes de este memorándum de Budapest y uno de los firmantes que debía que debía garantizar la seguridad de Ucrania. Y ese país nos atacó, nos agredió y nos está haciendo una agresión, o sea que este memorándum no volvió. Por eso no queremos un documento así ahora. No nos sirve un documento, un papel. Queremos garantías de seguridad más fuertes. ¿Qué significa garantías más fuertes? Bueno, ya he dicho, primero sería la adhesión a la OTAN. Si no podemos ser miembros de la OTAN, ahora en un futuro próximo, queremos tener más armas, más protección. Por ejemplo, los aviones de la OTAN que están cerca en Polonia, que están protegiendo nuestro cielo, etcétera. Digo, como el tipo que tiene Israel, por ejemplo, la garantía de seguridad que tiene. Ya estamos con Yuri Dudin, embajador de Ucrania en nuestro país. Otra de las acusaciones de Donald Trump la semana pasada ha sido que Volodymyr Zelensky es un dictador porque no ha llamado a elecciones. Bueno, mira, esa es una acusación muy fácil de responder. En Ucrania, según la Constitución, están prohibidas las elecciones durante la vigencia de la ley marcial. Ahora en Ucrania rige la ley marcial hasta que terminen las hostilidades. El presidente Zelensky dijo en muchas ocasiones que él sí quería elecciones. Terminada la guerra, está dispuesto a hacerlo. Ayer inclusive dijo que podría abdicar de su puesto si Ucrania saliera con una paz justa de esta guerra. Y realmente las razones para esto son que durante la guerra es muy difícil organizar las elecciones. Primero, porque tenemos cerca de 8 millones de ucranianos en el exterior, principalmente en los países de Europa. ¿Cómo y dónde van a votar ellos? Los consulados no van a dar abasto para ellos votar. Ahora, tenemos miles y miles, centenas de miles de soldados en las trincheras. ¿Cómo y dónde van a votar ellos? Tercero, en las ciudades grandes donde se organizan centros de votación, si viene mucha gente ahí a votar y llega un misil, ¿qué pasa? Hay muchas víctimas, muchos muertos. Así que la Constitución lo prohíbe, o hay que cambiar la Constitución, lo que es muy difícil ahora, o hay que esperar el fin de la guerra y ahí se organiza el proceso electoral normal. El presidente Zelensky está dispuesto a eso. De hecho, hemos tenido 5 presidentes en Ucrania desde el año 2000 y va a ser seguramente un 6º cuando termine la guerra. Y en Rusia todo ese tiempo solo había un dictador, Putin. ¿Cómo hay que interpretar lo que dijo ayer Volodymyr Zelensky? Esto es de que su cargo estaba, que él se hacía a un lado, si es que había un acuerdo de paz justa o si había un ingreso a la OTAN. ¿Cómo hay que interpretar eso? Mira, yo diría que es más una declaración política, que él no se aferra a su cargo, no se detiene. O sea, él está dispuesto a cederlo desde que se consigue una paz justa en Ucrania. Yo creo que es la única manera que podemos interpretarlo. ¿Ucrania tiene alguna esperanza en el intento negociador de Donald Trump y de Estados Unidos?
Tenemos esperanza, pero también tenemos nuestras exigencias, o sea, no podemos estar excluidos. No nos gusta que Estados Unidos y Rusia se reúnan a nuestras espaldas, que hablen algo sobre la paz en Ucrania sin la participación de Ucrania, que es el país donde se desarrolla la guerra. Creemos eso injusto. Ucrania debe estar en la mesa de negociación, al igual que Europa y Estados Unidos de un lado, y de otro lado debe estar Putin. Esa es la negociación correcta. Y esperamos que realmente nos apoye la Europa ya en esto, y esperamos que Estados Unidos también nos apoye en este proceso. ¿Usted cree que de fondo está el interés de Estados Unidos en los recursos naturales ucranianos? Es una parte, digamos. Esa idea fue propuesta por el presidente Zelensky hace medio año, cuando se encontró con el candidato Trump en Nueva York en septiembre del año pasado, que se podía explorar conjuntamente los minerales críticos de Ucrania. Y esas negociaciones están en curso. La primera opción que nos propusieron fue muy desventajosa para Ucrania, pero hoy leí que ya está muy cerca, porque los equipos negociadores están trabajando y se trata, digamos, de exploración conjunta. Las empresas norteamericanas llegan a Ucrania para explorar esos recursos minerales junto con los ucranianos, se quedan con su parte de ganancias, y ahí Estados Unidos nos ofrece algunas garantías de seguridad. Ya, eso podría prosperar. Sí, yo creo que sí. Inclusive hoy leí una declaración de una ministra ucraniana que está participando en las negociaciones, que dice que ya estamos bastante próximos a la conclusión de este acuerdo. Ya, eso es un buen incentivo, porque todo eso se tiene que hacer en tiempos de paz, digamos, no se puede hacer en medio de una guerra. Por supuesto. Y si llegan capitales norteamericanos, si llegan empresas norteamericanas a trabajar, ahí por supuesto tienen que tener la seguridad que pueden trabajar, que pueden explorar tranquilamente sin tener miedo a los misiles o las bombas. Eso sí. Estamos con el embajador de Ucrania en Chile, Yuri Dudin. ¿Cómo es la vida hoy, a 3 años después de la invasión en Ucrania? Mira, depende mucho de las ciudades. Las ciudades que están más cerca de la línea del frente sí sufren todos los días ataques aéreos, drones. Ahí hay muy poca población, que muchos salieron de ahí. Pero si uno viene, por ejemplo, a la ciudad de Kiev, que es la capital, y uno al principio no se da cuenta que es la capital de un país en guerra, porque están funcionando los teatros, museos, restaurantes, la gente va por las calles, hay fiestas, pero de vez en cuando suena alarma de ataque aéreo. Y ahí la gente tiene que decidir. Si vienen los drones, por ejemplo, los drones vienen por las noches, la gente está durmiendo, o tiene que bajar a un refugio o sigue en su casa. Pero si viene un misil balístico, ahí sí hay un peligro muy grande, perdón, y ahí tienen que refugiarse, tienen que bajar a una estación del metro subterránea. Tenemos una estación de 100 metros de profundidad que fue construida en los tiempos soviéticos para los ataques nucleares, o refugiarse en un refugio subterráneo en sus casas. Las escuelas, por ejemplo, tienen todas refugios, las escuelas que funcionan de día, y si suena una alarma, los niños con los profesores bajan al refugio y continúan las clases, continúan los estudios, porque está todo equipado debajo de la tierra. O sea, que es una realidad un poco distinta, pero sin embargo seguimos viviendo, seguimos existiendo. No estamos en casas llorando y preparándose para morir. No, la vida sigue. La vida sigue, que es una distinción más o menos habitual en los tiempos de crisis, en todas las sociedades, digamos, en todos los países, lo que implica también una manera de reconstruir el tejido social, de que vuelvan esos 8 millones de ucranianos que se fueron después de la invasión hace 3 años, y por cierto, la reconstrucción física. ¿Ya se está pensando en qué va a pasar después de la guerra? Sí, por supuesto. Se está pensando y se está preparando, inclusive no solamente en Ucrania, pero la Unión Europea ya ha celebrado 2 grandes cumbres dedicadas a la reconstrucción, conferencias. La tercera va a ser este año, donde se reúnen los inversores que ya hablan de los proyectos de reconstrucción, porque queremos una Ucrania nueva después de la guerra, ya que teníamos mucha cosa destruida, pero lo destruido fue, digamos, de los tiempos soviéticos, de los tiempos antiguos. Queremos reconstruirlo con los recursos que nos van a proporcionar nuestros aliados, pero también con los activos rusos congelados en los bancos europeos y mundiales, que son $300 mil millones congelados de activos rusos, y que se piensa que se va a invertir en la reconstrucción de Ucrania. Ahí queremos una Ucrania nueva, una Ucrania más moderna. Ya éramos líderes, digamos, de la digitalización en Europa, y lo seguimos siendo. Somos líderes en producción de drones, de un tipo de armamento moderno, y bueno, en esta base se va a reconstruir Ucrania para ser un país muy grande, nuevo, innovador, y bueno, eso es lo que queremos. ¿Usted lo ve como posible? Sí, por supuesto. Estamos preparándonos para eso, porque la guerra va a terminar tarde o temprano. Ojalá que sea más temprano para todos nosotros, que estamos muy cansados de esa guerra, que hemos sufrido muchas bajas, muchas destrucciones, muchos sufrimientos. Queremos que llegue cuanto antes esta paz. Y ahí sí pasamos a la etapa de la reconstrucción. Se lo pregunto porque probablemente Vladimir Putin o Rusia quieran que se descongelen esos fondos
esos 300.000 millones que se descongelen y que vuelvan a las arcas rusas, digamos? Mire, sobre eso ya casi un consenso. Ya estamos utilizando los intereses de esos millones que están en los bancos europeos, ya están siendo invertidos en Ucrania. Lo que queremos no son intereses, pero también todo el cuerpo, o sea, todos los activos. Y creo que hay un consenso, o casi hay un consenso, que sí deben ser utilizados. Sería lo justo utilizar los fondos del país agresor para reconstruir a la víctima de agresión. Y sobre eso hay mucho consenso, tanto en la Unión Europea, estamos trabajando también con Estados Unidos, pero ahí hay una pequeña parte. La mayor parte está en Europa. Ahora, la pregunta de fondo nuevamente es si un acuerdo va a considerar a Rusia un país agresor. De hecho, Donald Trump no lo considera un agresor. Sí, aparentemente, digamos. Sí, es un cambio de la posición de Estados Unidos que realmente todos estamos asistiendo en el último mes. Y hoy van a votar 2 resoluciones en la Asamblea General de Naciones Unidas. Una propuesta por Ucrania y sus aliados. Tenemos 57 co-sponsors de esa resolución y más de 100 países que parece que van a votar a favor. Y la otra presentada por Estados Unidos, donde realmente no se habla de que Rusia es un país agresor. Y creo que esa será una adhesión mucho menor en relación con la nuestra. Pero vamos a ver la votación más tarde. A ver si en un año más podemos estar hablando de la reconstrucción de Ucrania, embajador. Yo espero que sí, espero que sea mucho antes que un año más. Por supuesto. Yuri Dudin, embajador de Ucrania en Santiago, esta mañana en el 3er aniversario de la invasión rusa a Ucrania, aquí en Mesa Central. Embajador, muchísimas gracias por la gentileza de estar aquí. Muchas gracias, Iván, por invitarme. Muy buenos días. Las entrevistas